Las voces de la comunicación. Y continuamos en Onda Club y ahora nos acompaña en el estudio Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación, que hoy va a hablarnos del último texto escrito por el equipo de la consultora titulado Comunicación Financiera, Transparencia y Confianza. Buenos días, Benito. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues a mí me surge la pregunta, ¿no? La primera pregunta, ¿por qué os animáis a redactar este texto? Pues mira, nos animamos, no es el primero que escribimos uno hace algún tiempo sobre comunicación interna y ahora, con motivo de que Estudio de Comunicación cumplía 30 años, pues nos parecía que en materia de comunicación financiera teníamos una experiencia relevante en los mercados donde estamos presentes y que podría ser un buen momento para recopilar esa experiencia y hacer un libro sobre comunicación financiera, que en español no hay muchos textos que hablen de esa materia específica de la comunicación. Y bueno, nos pusimos a trabajar hace un año en él, estuvimos trabajando los componentes del equipo en los distintos países donde estamos presentes y bueno, creemos que queda un libro bastante útil para directivos de empresas que tienen la comunicación financiera entre sus responsabilidades o para profesionales de la comunicación en general o para estudiantes de comunicación. Bueno, creemos que es un libro fácil de leer y útil para profesionales de nuestro ámbito. Precisamente en la presentación comentabas que la mayor virtud de esta obra es que está hecha desde la práctica y la experiencia, como comentabas, ¿no? Bueno, no pretendimos hacer un libro de texto porque creemos que eso le corresponde a los profesores y los hay muy buenos en las universidades españolas y latinoamericanas. Pretendíamos hacer más un manual de gestión para gestores de empresa, para directores financieros, para profesionales de la comunicación que gestionan la comunicación en empresas, ¿no? Y por lo tanto, pues es un libro efectivamente escrito por profesionales que no nos dedicamos a escribir libros, sino nos dedicamos a asesorar a clientes y por lo tanto es un libro escrito desde la práctica de estos años de profesión, sí. Precisamente hablas de la práctica, desarrolláis dos casos prácticos, ¿no? El de Iberdrola y la salida a bolsa de otra compañía. Explícanos un poquito más detalladamente. Bueno, el libro, a lo largo de todo el libro se plantean distintos casos prácticos de distintas compañías donde nosotros estamos presentes, de México, de Argentina, de Chile, de Portugal, y vamos ilustrando los distintos apartados del libro con casos prácticos, ¿no? Pero hay dos tratados muy en profundidad, que son el caso de Iberdrola, donde explicamos cómo funciona la comunicación financiera en Iberdrola, que es una multinacional española de éxito y por lo tanto tremendamente valorada por los inversores internacionales. Cuando se hacen encuestas a nivel internacional sobre compañías cotizadas y sobre gestores de compañías cotizadas, pues Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, sale como uno de los gestores más valorados en el mundo. Iberdrola sale como una compañía modelo y por lo tanto nos parecía que era un ejemplo relevante. Y luego tratamos también la salida a bolsa de Bolsas y Mercados, porque es una salida a bolsa singular que nosotros asesoramos en su momento, que es la salida a bolsa de la propia bolsa, ¿no? Y por lo tanto tiene unos componentes de una salida a bolsa normal, pero con unas singularidades, que es que el propio árbitro sale a jugar al partido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una singularidad que nos parecía interesante. En ambos casos los cuentan los responsables de comunicación de las dos compañías, en el caso de Iberdrola, José Luis González Besada, y en el caso de Bolsas y Mercados Españoles, Pablo Malumbres. Y bueno, pues son dos ejemplos prácticos que nos parecen tremendamente interesantes para un lector del libro, ¿no? Y sobre todo que son muy, muy de actualidad. Sí, bueno, lo que cuentan además es con bastante detalle cómo se gestiona la comunicación en una compañía grande multinacional, explicando cuáles son los departamentos, cómo se hace la comunicación online y offline, cómo se organiza la junta de accionistas, qué contenido tiene una memoria anual, es decir, se va detallando todas las partes que componen o todos los soportes que componen la comunicación financiera de una gran compañía, ¿no? Y en el caso de Bolsas y Mercados, pues se dan todos los detalles del proceso de salida a bolsa, se ponen los ejemplos de publicidad, se ponen ejemplos de las notas de prensa que se dieron en su momento. Es decir, yo creo que son muy prácticos y complementan muy bien la parte teórica del libro. Precisamente me refería a que son muy de actualidad porque vosotros lleváis 30 años ya en el sector de la comunicación y la comunicación de aquel entonces no tenía nada que ver con la de ahora, ¿no? La comunicación financiera. Bueno, afortunadamente, o sea, estamos en un momento de la comunicación muchísimo más
yo diría divertido, ¿no? La comunicación cuando nosotros empezamos pues era una comunicación muy elemental, los medios no trataban en profundidad la información económica. Y hoy, lo decimos en el libro al empezar, los términos económicos, financieros, son casi de uso común, ¿no? Y el tema de la prima de riesgo te lo comenta un taxista o en cualquier bar se oye hablar de los goles de Cristiano Ronaldo y de la prima de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, que son términos económicos, digamos, un poco sofisticados y sin embargo han pasado a formar parte de la preocupación de todos los ciudadanos. Por lo tanto, el papel de los que nos dedicamos a la comunicación ha ido ganando en relevancia y Alfonso Guerra decía hace muchos años, Alfonso Guerra, que fue vicepresidente del gobierno en la época de Felipe González, decía que España iba a cambiar, que no la iba a conocer ni la madre que lo parió, con los socialistas, ¿no? Pues yo creo que en comunicación ha pasado un poco eso. En estos 30 años ha cambiado, que no la conocemos casi ni los profesionales que empezamos en aquel momento, pero ha cambiado muy, muy a favor, ¿eh? Somos más los que nos dedicamos a esta profesión, son mejores los profesionales que trabajan hoy en materia de comunicación, tenemos mayor responsabilidad, estamos situados los directores de comunicación a mucho mejor nivel del que estaban en aquel momento las relaciones públicas. Bueno, ha evolucionado en positivo, yo creo que en casi todo. Benito, ¿cuáles eran los retos que se os presentaban hace 30 años cuando vosotros decidís iniciar estudio de comunicación? ¿Y cuáles son los retos de ahora? Bueno, hace 30 años nosotros montamos la compañía, 2 personas con una ayudante, una secretaria, y nuestro reto era sobrevivir y llegar a fin de mes, ¿no? Por lo tanto, era un reto muy, muy fácil, digamos, de medir, ¿no? Era si éramos capaces de tener 1 o 2 clientes que nos permitieran cobrar algo a fin de mes, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, en un momento de crisis como el que estamos viviendo a nivel internacional, casi el reto se parece un poco. Lo que tenemos que hacer es llegar a fin de mes también. Bueno, lo digo en broma, pero sí es verdad que hace 30 años nosotros nacimos como una compañía básicamente de relaciones con la prensa. Era una compañía creada por 2 periodistas que veníamos del mundo del periodismo y que, por lo tanto, pues lo que pretendíamos era ayudar a las empresas a comunicarse mejor con los medios. Hoy nosotros nos definimos como una compañía de comunicación empresarial porque seguimos trabajando para las empresas, pero de servicios plenos porque las ayudamos a comunicarse con cualquier público y de hecho las relaciones con la prensa pues ya son una parte digamos pequeña de nuestra actividad. Trabajamos en comunicación con inversores, en comunicación interna, en comunicación con clientes, en todo el amplio espectro de la comunicación. Y por lo tanto, bueno, los retos han pasado de ser un reto de supervivencia, digamos, a un reto de calidad, ¿no? Nosotros siempre nos hemos trazado desde el origen y siempre hemos tenido como visión de nuestra compañía no ser los más grandes ni estar en una política de crecimiento, sino ser los mejores, los que dan mejor servicio, los que dan mejor calidad y en los que el cliente encuentre un servicio diferencial que le haga permanecer trabajando con nosotros. Nos comentabas que hace 30 años erais 3 personas las que iniciasteis estudio de comunicación. ¿Hoy cuántos sois? Bueno, en este momento somos 150 profesionales aproximadamente, digamos, de fijos y más luego los colaboradores. Estamos presentes en 5 países y, bueno, ha ido evolucionando afortunadamente. Afortunadamente y bastante... Afortunadamente. Bueno, si nos comparamos con las grandes redes internacionales, pues anglosajonas que pertenecen a agencias de publicidad, pues somos una firma pequeña. Si nos comparamos con las compañías locales, pues somos una firma grande. Pero bueno, nosotros lo que queremos es ser una firma muy pegada a cada mercado en el que estamos. Lo que creemos es que la red lo que aporta es know-how y experiencia internacional, métodos de trabajo, pero al final tenemos que ser los mexicanos mejores en México, los españoles mejores en España, y da igual el número que seamos. El cliente lo que quiere es que el equipo que le atienda a él sea el mejor, que le dé el mejor servicio, y lo que ve es a 1 o 2. Y esos 1 o 2 son los realmente importantes. Los otros 100 y pico, pues somos importantes para los clientes a los que damos servicio, pero el número yo creo que no es relevante. Antes, fuera del estudio, me comentabas que vais pasito a pasito, pero esos pasitos son muy firmes y consolidan más aún la imagen de estudio de comunicación en el sector de la comunicación, precisamente. ¿Qué pasitos tenéis pensado dar en los próximos tiempos? Uh-huh.
Mira, yo desde el punto de vista, es verdad que las compañías profesionales somos empresas, ¿no? Y por lo tanto que siempre cuando uno ve lo que se publica sobre las empresas y en los rankings y tal, pues siempre cuenta la evolución y el número de empleados y si has crecido en facturación y la verdad es que a nosotros todo eso nos obsesiona muy poco, y no son pasos que a nosotros nos preocupen, han sido consecuencias de los pasos que realmente nos preocupan, que es que seamos capaces de dar un buen servicio, que tengamos un equipo profesional bien formado, que el equipo profesional esté confortable y a gusto en nuestra compañía, que estén durante todo el tiempo que quieran estar trabajando, que tengan un desarrollo profesional y que los clientes noten un buen servicio. Nuestros pasos para el futuro van a seguir siendo esos. Queremos tener un buen equipo profesional, queremos que esté a gusto en nuestra casa, queremos que se quede con nosotros muchos años, queremos que el cliente encuentre en nosotros experiencia y buen servicio. Y luego, si como consecuencia de eso Estudio de Comunicación crece un 3% o un 2%, o si tenemos un número de profesionales mayor, pues estupendo, pero no es nuestro objetivo, de verdad, ¿eh? O sea, hay veces que yo lo digo y me miran como diciendo, bueno, pues ya será menos, lo que te interesará es ganar más cada año. Pues no, lo que me interesa es hacerlo lo mejor posible y divertirme lo más posible con esta profesión y que los clientes encuentren en Estudio de Comunicación un buen servicio. No tenemos un objetivo en nuestro crecimiento, de verdad. Precisamente de este servicio del que hablas, del que ofrecéis en Estudio de Comunicación, en los últimos tiempos se ha criticado mucho a lo mejor las acciones de gran parte de las agencias de comunicación en nuestro país, muy encorsetadas en lo tradicional, ¿no? Están, bueno, todos los periodistas, nos llegan todos los días un montón de emails sin personalizar, sin tener que ver, ¿no? La temática de esos emails con nuestro sector, ¿no? ¿Qué pasos dais vosotros en Estudio de Comunicación para evitar, ¿no?, precisamente estas críticas? Uh-huh. Bueno, nosotros hicimos ya hará 5 o 6 años un estudio donde trabajamos con periodistas para ver un poco cómo veían la comunicación de las empresas y efectivamente ya hace unos años, y es una cosa recurrente en todos los mercados porque lo hemos hecho en los 5 países donde estamos, los periodistas se quejan de que hay muchas agencias que no prestan un servicio profesional y que confunden la publicidad con la información y... Bueno, en todas las profesiones imagino que hay quien lo hace bien y quien lo hace mal, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es intentar evitar eso. Estudio de Comunicación, la mayor parte de su equipo profesional son periodistas, muchos de ellos vienen de los medios de comunicación. Es más, nuestra competencia durante algún tiempo lo utilizaba, digamos, de manera descalificadora, diciendo que éramos la agencia de los periodistas, como si eso fuera malo, ¿eh? Y yo soy periodista y a mucha honra, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, evidentemente, no podemos ser los guardianes del sector y garantizar a los periodistas pero sí intentamos hacerlo nosotros lo mejor posible. Creemos que el papel de la empresa de comunicación es convencer al cliente y no solamente mandar, por ejemplo, todas las notas de prensa que te piden, sino pues ser tú el que le asesores y decir, oye, mira, esto no es una información, esto es una publicidad. Y bueno, intentamos hacer eso. Es verdad que para poder hacer eso el profesional que lo hace tiene que tener experiencia y poder dar esa opinión al cliente con seguridad, ¿eh? Y bueno, nosotros como tenemos un equipo bastante senior y experimentado, pues lo podemos hacer o nos podemos permitir el lujo de hacerlo, ¿no? Hay a lo mejor otras compañías que lo tienen más difícil. Entonces, bueno, yo puedo responder por lo nuestro y creo que nosotros lo hacemos razonablemente bien, pero por el conjunto del sector, hombre, imagino que también los periodistas, alguno de ellos habrá que no sea buenísimo, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es hablar entre todos, conocernos mejor e intentar hacerlo mejor, ¿no? Benito, nos comentabas, bueno, en estos 30 años ha cambiado mucho el sector de la comunicación y sobre todo de unos años acá la aparición de las redes sociales ha revolucionado todo el sector. ¿Cómo las habéis aplicado vosotros en Estudio de Comunicación y qué aportáis con las redes sociales a vuestros clientes? Mira, nosotros llevamos trabajando, evidentemente, desde el origen. Tenemos un equipo, tenemos una división en nuestra firma que se llama Estudio de Comunicación Online y trabajamos para muchos clientes. Hace poco hemos presentado con El País un trabajo que hemos hecho conjuntamente sobre la presencia de las grandes compañías cotizadas en las redes sociales, que ha tenido una gran repercusión porque es un estudio, yo creo que serio y riguroso y que plantea cuál es la situación actual. Un estudio que estamos haciendo ahora mismo en otros países, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado un poco con la misma filosofía. Creemos que las redes sociales están aquí, la comunicación online en general están aquí para quedarse, que sin duda son un futuro de la profesión, pero que no son el todo, ¿eh? Y que la base de la comunicación sigue siendo un buen mensaje que luego se difunde a través de distintos soportes.
Cuando tú conviertes al soporte en un fin en sí mismo es cuando se convierte en un efecto boomerang, ¿no? Hay gente que está en las redes sociales por estar de manera obsesiva y que en vez de comunicar lo que hace es saturar el canal y ya decir tonterías, y creemos que eso no tiene sentido, y por lo tanto nosotros trabajamos con realismo, ¿eh? Estamos en una nueva manera, evidentemente en un nuevo mundo apasionante que es el mundo online. Las compañías se tienen que plantear ese mundo con absoluta seriedad, pero no es lo mismo una compañía de gran consumo dirigida a los jóvenes, como puede ser Nike o Adidas, donde su actividad en redes sociales tiene que ser importantísima, a una compañía industrial que hace tornillos y se lo vende a dos grandes clientes, donde probablemente su presencia en online tiene que limitarse a una página web bien hecha, ¿no? Claro, cuando el señor gestor de la compañía de tornillos pues se mete en redes sociales todos los días a opinar de cualquier cosa pintoresca, pues creemos que es un disparate, ¿no? Y sin embargo, pues probablemente que un directivo de Nike pues tenga una actividad digamos positiva en redes sociales, pues es buenísimo. Por lo tanto, nosotros llevamos trabajando en eso, tenemos equipos, tenemos experiencia, estamos dando servicio a los clientes, pero consideramos que hay que colocar las cosas en su sitio. La comunicación sigue siendo una cosa integral, la comunicación online es una parte de esa cosa integral, y la base de la comunicación es un emisor que emite un mensaje a un receptor. Y la clave está en que el mensaje sea bueno y el receptor lo entienda. Da igual que se lo cuentes por redes sociales, que por la radio, como estamos tú y yo ahora, que por donde sea. Si el mensaje falla, todo lo demás falla. Es la base del periodismo Sin y duda, de la comunicación. Sin duda. Emisor, receptor y el canal al final. Sin duda, pero cuando alguien se obsesiona con el canal y considera que la radio es un fin en sí mismo y habla por la radio compulsivamente durante 75 horas, lo que consigue es que los oyentes se suiciden, como estoy a punto de hacer yo. Pero no, lo mejor es planteárselo como lo que es, ¿no? Como una cosa más dentro de nuestra profesión, muy bonita, apasionante, que cambia sin duda la profesión, pero la base sigue siendo la misma. Evitemos ese suicidio, Benito. Sí, ya para finalizar, hablábamos de las redes sociales, fueron tendencia hace un tiempo, ahora es presente, forman parte del día a día del sector de la comunicación. Pero me gustaría que nos comentaras cuáles crees tú que van a ser las tendencias que van a predominar en el sector de la comunicación en los próximos años. Bueno, yo creo que el sector de la comunicación en los próximos años va a seguir teniendo un papel muy relevante en el mundo económico. La economía sigue siendo y va a seguir siendo en los próximos años fundamental en todos los países. Por lo tanto, la comunicación que hagan las empresas va a seguir siendo fundamental. El tema online, sin duda, va a tener un papel muy relevante. Y luego yo creo que va a ser tremendamente importante la singularización de los mensajes, ¿no? Tenemos este nuevo ámbito de la comunicación online, ha generado una cierta saturación de información, una adicional a la que ya teníamos, y por lo tanto hay que ser capaz de singularizarse, de crear mensajes que sean diferentes, de crear mensajes que sean impactantes, y ese es un reto muy bonito. Y al final volvemos un poco a lo que decíamos antes, que la base de todo esto está en el contenido, ¿no? Y que lo otro son canales. Pues nos quedamos con ese mensaje, Benito. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación, que entre otras cosas nos ha hablado sobre el último texto publicado por la consultora Comunicación Financiera, Transparencia y Confianza. Esperemos que tenga mucho éxito este libro. Benito, Gracias, muchísimas Rocío. gracias. Gracias. Y nosotros continuamos en Onda Club.